Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Aquí en el sur de la Florida contamos con un gran privilegio, que es el de contar con Quesos La Pradera. Quesos La Pradera nos prepara todas esas cosas tan deliciosas que nos encantan a los venezolanos y a todos los latinos. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés. Tienen un queso duro para rallar que es delicioso y además tienen el queso de los fines de semana, que es la mezcla de todos estos quesos juntos. Tienen las cachapas de verdadero maíz, los tequeños. Visita La Pradera y el viernes y el sábado llévate el queso del fin de semana. Bueno, vámonos para Europa. Tenemos ya vía Skype a Patricia Betancourt. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, gracias. Un saludo a todos. Bueno, Patricia, el tema obligado del día de hoy contigo es la reacción de Europa a lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela. Antonio Tajani publicó el día de ayer un tuit que dice: hoy, 30 de abril, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del premio Sájarov Leopoldo López por militares a la orden de la Constitución es una gran noticia. Vamos, Venezuela libre. Ayer en un programa de radio que me entrevistaron, Patricia, en Radio Martín, me preguntaban ¿cuál era la posición de Europa con respecto a esto? Y yo la noté cautelosa. Fue la palabra que utilicé para describirlo, distinto a la posición de Estados Unidos, que yo, por ejemplo, en el primer segmento del día de hoy, pues hablé precisamente de las declaraciones posteriores a lo ocurrido ayer por parte de voceros de Estados Unidos, que me parecieron, digamos que, fueron ¿cómo te explico? Fueron unas declaraciones que me llaman la atención de gente que suele ser más bien cautelosa, ¿no? Los americanos suelen ser muy parcos en la respuesta. Hoy se dieron a la tarea de contarlo todo, cosa que a mí me llama mucho la atención. Pero en Europa he notado como más cautela con respecto a lo que pasó ayer. Sí, Patricia, estoy de acuerdo contigo y pienso que además a veces una excesiva cautela, ¿no? Yo no había pensado en esa palabra. Yo las palabras que le había puesto a esto con respecto a esa reacción sobre la insurrección cívico-militar, digamos, que hubo en Venezuela, es que sirvió para lo mismo que siempre sirve Venezuela, que es para desvelar las divisiones que hay sobre ese tema. Y uno lo ve con las diferentes declaraciones. Cuando uno no puede manifestar abiertamente un apoyo o un rechazo a un tema, la posición es a veces ambigua, es incoherente, es blanda y a veces hasta cómplice, ¿no? En el caso de Tajani hay una diferencia, porque Tajani cuando habla parece como si él fuera un portavoz de sí mismo, más que del Parlamento Europeo, aunque las resoluciones con amplias votaciones respaldan una posición del Parlamento mucho más a favor de acciones contundentes, que por ejemplo el Consejo de la Unión Europea, y también su grupo político también es un grupo que es el Partido Popular Europeo, que ha sido siempre muy
del lado nuestro, de la democracia. Tajani, cada persona le imprime al cargo que ocupa una identidad, ¿no? Su propia identidad, y sobre todo Tajani, que es muy fuerte. Entonces, esa primera declaración de la Unión Europea que viniera de Tajani, y que además lo importante de esa declaración es que él dice que considera que lo que está pasando en Venezuela es un paso hacia la libertad y la democracia. Eso es fundamental, porque no es lo mismo que piensa el Consejo, ni es lo mismo que piensa Mogherini, ni es lo mismo que piensa Josep Borrell. Tajani dice que estamos luchando, él ve eso, esa acción, digamos, agresiva, contundente, beligerante, digamos, él la ve como un paso para alcanzar la libertad y la democracia. En el resto de las instituciones en Europa, ¿cómo lo han visto, Patricia? Bueno, después de él, el primero que se pronunció fue Tajani, y después se pronunció con ese Twitter, con 2 Twitter o algo así, unos Twitter, y después sigue el pronunciamiento del Servicio de Acción Exterior, pero no sale la vocera principal, que es Federica Mogherini, sino la portavoz de prensa y de relaciones, que es una polaca, Maja Kocijancic. Ella sale, y no sé si tenemos el video, que lo pasé a producción. Vamos a ver el video, que lo tiene producción. Vale. Really offer any particular comment, but I would reiterate our position of supporting a political and peaceful solution for the crisis in Venezuela, ultimately through free and fair elections. This is a long-standing EU position. We are currently following the developments on the ground, and if there will be anything we will to say more specifically, we will. Bueno, hablan de la solución pacífica, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió ayer, ¿no? Obviamente, es como lo contrario a lo que se intentó ayer, por decirlo de alguna manera, y hablan de elecciones libres, cosa que en estos momentos es absolutamente absurdo e inoperante. Exactamente. Ahí se ve la diferencia entre la declaración de Tajani y esta, que corresponde a la Comisión Europea, que es a la que representa Federica Mogherini como alta representante para asuntos exteriores y vicepresidente también de la Comisión, y que representa también al Consejo de la Unión Europea, o sea, el conjunto de los gobiernos de los países. Y después de ahí, después de esta declaración, lo que vemos es una repetición de la repetidera ampliada. Entonces, como a las 9 de la noche, hora de aquí de Bruselas, salió la declaración de Federica Mogherini, ya oficial, una declaración que representa al Consejo de la Unión Europea, a los gobiernos, una declaración insípida, reiterando que la Unión Europea rechaza todo tipo de acción violenta y cree firmemente que la única solución es la celebración de elecciones libres y transparentes. Fíjate, eso contrasta, Patricia, con las imágenes que la vamos a ver en el programa el día de hoy, las imágenes de la represión brutal que ha habido en Venezuela. Represión que no es ya contra los muchachos de la resistencia nada más, que están en las calles combatiendo, por decir de alguna manera, sino contra señoras, contra mujeres, una cosa realmente que debería ser analizada por las instituciones en la comunidad europea. Porque es que no se puede hablar de una salida pacífica cuando tú tienes un régimen que está enfrentando de forma tan brutal una sociedad civil que lo que quiere es un cambio de gobierno. Es que cuando yo escucho las declaraciones, y después salió hoy el comunicado del Grupo Internacional de Contacto, que cuando tú lo lees, Patricia, es como un conjunto de frases hechas. Es una ampliación de lo que dijo Mogherini, de lo que dijo la portavoz del Servicio de Acción Exterior, y
y tú lo leías como si sirviera para cualquier caso, o sea, no estaban tratando para nada el tema, obviaron el tema de lo que pasó ayer. Hacer un comunicado que funcione en cualquier momento para Venezuela. ¿Sabes? Como Sí. muchas cartas que yo a veces leo, que son repetitivas, que son como un loro que repite cosas que suenan bien, que suenan como son lo que tiene que sonar. Entonces hablan de los derechos humanos, pero ignoran el tema concreto de lo que tú estás hablando, de lo que sucedió ayer, que fue realmente terrible. La represión. Bueno, incluso hay una nueva familia asilada en un país europeo porque la familia de Leopoldo López está en la Embajada de España en Venezuela. Uh-huh. Y la Embajada de España, ¿no? Sí. Pero mira, después de todo esto, hay que tener en cuenta también, hay que recordar que todavía hay 4 países de la Unión Europea que no reconocen a Guaidó, que son Italia, Grecia, Chipre y Eslovaquia. Eso significa que cualquier acuerdo con relación a lo que pasa en Venezuela, en términos de, o sea, en lo que tiene que ver con los gobiernos, que son los que finalmente mandan, no va a ser posible, porque se requiere la dilo tú. La unidad de criterios. Unidad de criterios, exactamente. Entonces, como no hay unanimidad, la unicidad, ¿no? Exactamente, entonces nunca se va a llegar a acuerdos y estos 4 países son 4 países socialistas. Hay otro país socialista ahora y además con un respaldo mayoritario que es España, que es donde está la embajada, donde está Leopoldo López y su familia. Ese gobierno de izquierda es el que está llevando la batuta en cuanto al manejo enrevesado de las opiniones sobre lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y el gobierno de España además ha recibido el crédito de ser quien ha fijado la postura de la Unión Europea en cuanto a Venezuela, pero que ha caminado sobre una línea muy fina, una línea muy delgada. Aunque el gobierno español fue el primero que reconoció a Guaidó, y esto es una cosa que ahora se está sacando mucho, pero reconocen a Guaidó, como ganaron los socialistas, entonces la gente quiere verlo positivamente y dice, pero reconocen a Guaidó, sí. Ellos respaldaron a Guaidó y reconocieron a uno de los socios de Guaidó como el enviado especial del presidente legítimo en Madrid. Pero nunca utilizaron el término embajador y eso ha permitido una situación ambigua que también se está presentando en toda Europa, de la que alguna vez hablamos tú y yo, sí, que es que ahora hay un representante y un embajador, ¿no? Y en España, esto, no haberlo llamado embajador, le permite seguir teniendo relaciones diplomáticas con Maduro y mantener la embajada de Venezuela abierta en Madrid. A esto voy porque es como todo esto se resume en una cosa, fíjate, entre las declaraciones que dio Borrell ayer, saliendo por cierto de la entrega de los premios Rey de España, del que tú te ganaste, los premios Rey de España de periodismo. Sí. Ayer cuando Borrell salió, le cayeron encima, eran las 3 de la tarde aquí, preguntándole sobre lo que estaba pasando en Venezuela, y él hizo sus declaraciones siempre en la misma línea, ¿no? Dijo, pero en esa misma línea dijo cosas muy importantes, porque dijo que él no respalda ningún golpe militar. O sea, él fue mucho más explícito. Bueno, calificó, ¿no?, lo de ayer como golpe, pero lo de ayer no se puede calificar como golpe cuando es el respaldo de la Fuerza Armada del presidente encargado, ¿no? Exactamente, pero lo llamó directamente golpe militar y su portavoz, que dio una rueda de prensa saliendo del primer Consejo de Ministros en funciones, ayer también lo llamó golpe militar, pero además dijo esto, fíjate, dijo,
que hay una división del ejército, ¿no? Y que no está clara cuál es la posición de las distintas unidades. Dice que la información que tienen es muy poca en ese momento, ¿no? Y que no quieren que se produzca ninguna clase de enfrentamiento entre unidades militares o partidarios de Guaidó y de Maduro, porque él dice que sí, efectivamente, hay unos que están en contra, pero hay otros que están con Maduro. O sea, es como intentar mostrar la situación como una situación de conflicto interno en el que no hay que tomar posición porque lo que está pasando allí hay que mirarlo desde un ángulo más neutral y cerró el consulado de España por razones de seguridad. O sea, ¿cómo cierras tú el consulado de España en una situación como esa cuando sabes que hay según ellos, 167,000 españoles en Venezuela, cuando sabes que España es el país al que más acuden los españoles o los venezolanos cuando van a salir a pedir asilo? Yo no entiendo la razón por la que cerraron el consulado de España en Caracas. Bueno, No pero lo imagínate entiendo. la cantidad de españoles que viven en Caracas y necesitan los servicios del consulado. Yo no sabía que lo habían cerrado. Sí, lo cerraron por orden del ministro de Relaciones Exteriores, por orden de Borrell. Y otra cosa que dijo también en su declaración fue que le pidió a la colonia española que adopte las máximas medidas y que no salga a la calle. Bueno, pero es más o menos las medidas que ha adoptado Estados Unidos. Están reconociendo que hay un conflicto, por lo menos. Están reconociendo un conflicto de nivel tan grave Claro. que produce un tipo de comunicación como esta. No salgan a la calle porque en la calle cualquier cosa les puede pasar. Exactamente, pero sin embargo, cuando lees el comunicado del Grupo Internacional de Contacto, es como si nada de eso estuviera sucediendo, es antiséptico, o sea, es totalmente frío, que se puede usar aquí y allá, como la peluquita de Cuchita, ¿no? La de quita y pon. Aquí sacamos el mismo, bórrale aquí y ponle otro. Y lo único, yo veo que fue mucho más contundente y más explícito, digamos, Borrell. Borrell dijo cosas más... Pero no se habla en ningún caso, es lo que yo veo, Patricia, de buscar una solución ya, pues, que sea, porque imagínate la situación que hay en Venezuela y que todos los días se está repitiendo este tema de la represión tan terrible sí. Y cada vez es más grave la situación económica para los venezolanos, de manera que cuando tú emites comunicados como ese, que hablan de una situación como que si fuera transitoria o no fuera importante o perentoria, entonces es como que si no entendieran bien el conflicto que hay en Venezuela, lo que está ocurriendo, o alguien no hay quien se los haga entender. Pero este grupo de contacto ha mandado varias misiones a Venezuela, de las que además desconocemos cualquier tipo de informe, de reporte, porque no sabemos ni siquiera quiénes fueron, y cómo es que no se han dado cuenta de la situación. La ONU con una misión que mandó, mira el reporte que salió. Yo de verdad no comprendo, no creo que sea eso. Pienso que bueno, la señora la portavoz del gobierno español, Isabel Celaá, dijo también en su declaración que lo que se querían era elecciones inmediatas, que eso es lo que ellos buscan exclusivamente. Sí, pero inmediatas. O sea, imagínate lo que nos llevarían unas elecciones inmediatas. No, es que además en las condiciones actuales menos todavía. Yo ayer sentí que se podía haber movido una ficha en ese ajedrez, ¿no? Que provocara otros movimientos, claro. Pero realmente, Patricia, aquí en Europa no lo veo así.
Tenemos solamente, digamos, a Tajani, pero él no tiene el poder de la acción. Entonces, la situación en Europa se complica en ese sentido. No, al menos que hagan unas elecciones, efectivamente, esta gente no va a salir de su cuadrado. Y el triunfo del Partido Socialista en España, lógicamente es preocupante y puede ser una pista para lo que va a pasar con las delegaciones españolas en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones. No con todo el Parlamento, pero sí con las delegaciones españolas. Por eso los venezolanos tenemos que votar, los eurovenezolanos, pensando en la influencia que va a tener esto. Bueno, y eso pronto creo que vamos a tener aquí en Factores de Poder más información sobre las elecciones europeas, porque hay mucha gente que está preguntando, Patricia, seguidores de Factores de Poder, de Agárrate, seguidores tuyos, ¿cómo hacen? ¿Cuáles son los candidatos idóneos para el tema de Venezuela? Porque los venezolanos que a su vez son europeos, tienen nacionalidad europea, deben participar en estas elecciones para precisamente resolver las cosas que hay ahí en este momento en el Parlamento Europeo que bloquean una posición firme con respecto a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Sí, y sobre todo hay que entender que el sistema europeo es un sistema parlamentario y los cargos de las otras instituciones o las votan los eurodiputados o salen de los mismos eurodiputados. Por ejemplo, los miembros del Ejecutivo Europeo, que se llaman comisarios, son elegidos primero como eurodiputados y después de ahí se convierten en comisarios, por ejemplo. O sea, es muy importante. Y además tenemos que pensar también que estos 5 años que vienen van a ser fundamentales. Y incluso si se acaba esta pesadilla, habrá mucho trabajo por hacer y seguramente Europa será uno de nuestros aliados más importantes en la reconstrucción económica y social de Venezuela. Así que necesitamos que esa mayoría en el Parlamento Europeo, que es el que dicta las pautas, sea una mayoría que favorezca nuestra visión de las cosas y de ese futuro que queremos para Venezuela. Así es. Bueno, Patricia, gracias. Esperamos los trabajos especiales que vas a hacer con respecto a las elecciones europeas. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a ir un corte, pero primero quiero agradecerle a Piemonte Miami que ayer que tuvimos esa jornada maratónica aquí en Factores de Poder, nos mandó unas empanadas deliciosas, unos pequeños súper ricos, unas comidas divinas con las que pudimos pasar toda la mañana, pero te recomiendo también que si quieres comerte una parrillita deliciosa aquí en el sur de la Florida, vayas a Piemonte Miami. Todo es delicioso, realmente que esa cocina de Piemonte Miami es privilegiada y también tienen unos postres deliciosos, unas tortas riquísimas preparadas ahí en casa por Sweet by Rose. Así que te lo recomiendo muchísimo. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.